trayecto por la memoria de Fugman, hoy ustedes van a poder apreciar la palabra de hombres y mujeres de nuestro movimiento que cuando eran muy jovencitos tuvieron un intercambio con un país muy lejano, como es el tema de Canadá. Esto demuestra una vez más que Fugman no es solamente construir viviendas. Ellos explicarán cómo vivieron esta experiencia en país como Canadá, con distinta cultura, distinto relacionamiento político y social, cultural, religioso, en fin, un país totalmente distinto al nuestro. Compartieron meses en Canadá y luego trajeron a los canadienses y también se instalaron en distintas localidades del interior de nuestro país haciendo trabajo social, colectivo y comunitario. Hoy los dejamos con esta experiencia, con esta memoria, demostrando una vez más que en esa oportunidad más de 20 jóvenes uruguayos cooperativistas de vivienda fueron capaces de ir, trasladar lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años y que esperemos esta experiencia sirva para poder reeditarla. Salud al Foro Juvenil, a Canadá Mundo, que hicieron posible con aquel triángulo de Fugman esta experiencia. Bueno, soy William Guerrero, soy de Paysandú, de la cooperativa en su momento de Covizán 6, teníamos un grupo de jóvenes. En el año 92-93 tuve la oportunidad y la enorme experiencia de participar en los intercambios entre Uruguay y Canadá por el Foro Juvenil, por nuestra Fugman y bueno, y la organización Juventud Canadá Mundo. En su momento participábamos 7 jóvenes por Fugman, nos tocó pueblos de Canadá, ciudades, en la ciudad de Vancouver, estábamos en Lillooet, también estaba Merritt y Ashcroft, 3 pueblitos de Canadá. La experiencia personal fue trabajar en una reserva indígena, en un centro juvenil, una experiencia muy rica donde enseñábamos a niños, niños y niñas lo que eran los deportes del Uruguay, bueno, el fútbol, el básquet ya jugaban bien ellos, también voleibol, y bueno, también tuvimos la posibilidad de trabajar en una biblioteca y en un gimnasio que era completo, con piletas y diferentes actividades. Yo soy Juan Carvajal, en el año 99 participaba y militaba en COI 9 y bueno, desde la cooperativa siempre estuvimos en distintos grupos de formación, de participación, de recreación, hasta que surgió un llamado de Fugman de generar una red de recreadores cooperativistas y realmente fue de las etapas más enriquecedoras de mi vida. Durante un año nos formaron, en realidad un año y después fue todo el 98 y después seguimos en el año 99. Y bueno, en ese marco que estábamos trabajando de manera voluntaria y militante para Fugman, surgió un llamado del Foro Juvenil, que en comunión con el foro, con la Canada World Youth de Canadá, generaban intercambios en formato rural y urbano y necesitaban organizaciones urbanas para que delegaran jóvenes. Mi nombre es Alejandra Otana, vivo en Covicoes, en la cooperativa de vivienda de obreros del Supergas. Participé de la beca en el año 92, el intercambio con Juventud Canadá Mundo o Canada World Youth, representando a Fugman, un proceso de selección que se dio en el año 92, un proceso abierto, voluntario, donde quien quería participar se postulaba y pasábamos diferentes etapas de selección, donde se daba al final un sorteo entre todos los que pretendíamos ir a participar. Compartí el intercambio con Paysandú y con Durazno, con compañeros 7 representantes de Fugman, con compañeros de producción de leche, con APROLE, Rural, federaciones de cooperativas agrarias, jóvenes en general, que también se postulaban para compartir el intercambio con jóvenes canadienses de diferentes regiones, con características de habla francófona y anglófona, y participamos por un lado 21 canadienses y por otro lado 21 uruguayos que nos juntábamos y después nos seleccionaban
en 3 grupos diferentes y participamos en 3 comunidades diferentes. Yo me llamo Yurema Maristán, pertenecía a la cooperativa Covisansei de Paysandú. Todo surgió porque teníamos un grupo de jóvenes y un día se presentaron de acá de Montevideo, de FUCBAN y de Juventud Canadá Mundo a hacernos un cuestionario, y de ese cuestionario salí seleccionada. En el año 90 hice el intercambio en el año 91 y 92. Y bueno, participamos primero, me trasladé para acá junto con otro muchacho, Pablo Yacuza de Durazno, y con 5 compañeros de Montevideo nos fuimos conociendo y haciendo beneficios y cosas para nuestro viaje. Nosotros también en su momento contábamos lo que era la experiencia de FUCBAN, teníamos mucho material. En su tiempo lo que se hacía FUCBAN, un libro muy importante para nosotros, para nuestra referencia, que participamos con 7 jóvenes, fue La Historia Viva, un libro que hasta ahora lo guardo con mucho cariño. Bueno, ahí teníamos diferentes etapas, diferentes secuencias de lo que fue la vida de sus comienzos de FUCBAN, y bueno, lo llevamos a Canadá también, enseñando lo que era el movimiento cooperativo, y después las diferentes experiencias personales las volcábamos siempre con el título de FUCBAN para contarle a este país lo que era FUCBAN, y también acá en el Uruguay. Después nos reunimos con todos los participantes que íbamos a ir, los 21 uruguayos que pertenecían a cooperativa de lechero y agrícolas. Y después ya nos fuimos a Canadá, donde ahí nos juntamos en Toronto. Nos llevaron con otros canadienses que ya habían estado en el intercambio anteriormente y nos llevaron a un campamento, y ahí nos reunimos con nuestras contrapartes, viene a ser, con los canadienses, donde nos conocimos. Y después sí, fuimos designados en diferentes grupos, donde en mi grupo fue a San Mary, una comunidad muy linda, chiquita, donde ahí fueron designados nuestros trabajos. A mí me tocó un tambo, fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque nunca había trabajado en el campo. Entonces me emprendí en ese año 99, tuve mis reuniones previas en el Foro Juvenil que nos contaron de qué se trataba, y fui representando a FUCBAN a este intercambio de jóvenes. Fue realmente una experiencia maravillosa. La iniciativa, porque en mi intercambio se dividía en 2 etapas, estaba la etapa urbana y la etapa rural. Yo participaba fundamentalmente de la urbana, y junto a jóvenes urbanos de Uruguay y jóvenes urbanos de Canadá, en una ciudad en Canadá y posteriormente en Uruguay. En Uruguay tuvimos la oportunidad de participar en San Gregorio de Polanco, en Tarariras y en Villa Rodríguez, donde los diferentes grupos se dividían, y estábamos 3 meses y medio también en esas ciudades. Nosotros me tocó San Gregorio de Polanco, donde estuvimos en la parte agraria de la ciudad, en una plantación enorme de duraznos y también boñatos. También nos teníamos que acoplar, principalmente los jóvenes canadienses, a lo que era la realidad de Uruguay, de los pueblos rurales, y bueno, en su momento, año 92-93, con poca comunicación, creo que era lo más complicado para estos compañeros venir a adaptarse a este país, y también el clima, unos calores tremendos, muy grandes calores, y bueno, fue lo más complicado para estos jóvenes, pero la experiencia fue muy rica. En el año 92, parte del grupo participó en Lillooet, y en mi caso, en la comunidad en Uruguay, nos tocó con la comunidad de San Gregorio Polanco, en el departamento de Tacuarembó. Durante el intercambio teníamos diferentes responsabilidades. Una responsabilidad era estudiar el idioma de cada lugar. En el caso nuestro fue anglófono, o sea que tuvimos que aprender inglés, y en el caso de los canadienses, venían a Uruguay y tenían que aprender español.
Además de estudiar el idioma, teníamos que aprender las costumbres, vivir en una comunidad. En nuestro caso en Canadá vivimos con una comunidad nativa, una reserva, donde teníamos la obligación de trabajar, una jornada laboral y estudiar. Por un lado, trabajábamos, en mi caso, con la comunidad como si fuera el gobierno, el government se le llama a lo que sería como la intendencia. Se trata de trabajar con nativos en la comunidad y además con la policía nativa, quienes tenían como obligación cuidar las costumbres de la región. Y fue una experiencia extraordinaria, o sea, convivimos con nativos canadienses, compartimos su cultura, compartimos su espiritualidad, sus ceremonias, su cultura en lo más profundo en cuanto a cómo viven la naturaleza y cómo cuidan el ambiente desde la ecología, desde lo que comen, lo que cazan. Y dentro de la comunidad participamos también de las jornadas laborales que eran cooperativas, también comunitarias. Participábamos de eventos de la comunidad, nos reuníamos también entre nosotros una vez a la semana para contar nuestras experiencias. Después también teníamos recreativas, así como ir a pistas de hielo, salidas en grupo, y también teníamos salidas con nuestras familias y nuestros contrapartes, y su vida diaria donde concurríamos a la iglesia, por ejemplo, que iban, tuvimos casamientos también, cumpleaños, y así fuimos. Después vinimos al Uruguay, a mi grupo le tocó Sarandí del Xi, a mí me tocó trabajar en el hogar de ancianos, que era más charlar con los ancianos, pasearlos, y bueno, y también hicimos el mismo trabajo con la comunidad, tratando de conectarnos con ellos y vivir como parte del pueblo. Y ellos estaban muy integrados a nosotros, al pueblo, realmente. En Canadá me tocó en North Battleford, en la provincia de Saskatchewan, que lo más interesante que viví allá fue el vivir en otra escala de ciudad, ¿no? Porque yo vivía en una ciudad que se podía decir que era una ciudad dentro de una ciudad, como en ese entonces decíamos que era el movimiento cooperativo. Y Montevideo me parecía una ciudad sumamente grande, con mis cortos 17 años, y de una escala que era muy difícil de abarcar. Y cuando llegamos a una ciudad como North Battleford, que era de 30.000 habitantes, todos estábamos en distintas organizaciones sociales, distintas instancias de participación, y nos veíamos una vez a la semana donde poníamos a punto lo que habíamos vivido en la semana, cuáles eran los procesos que estábamos viviendo. Pero a lo que quiero ir es que teníamos una idea global de lo que era la ciudad y cómo nuestros liderazgos, cómo nuestra participación, cómo desde nuestro empuje podíamos generar una transformación en esa ciudad. Y realmente a mí eso fue lo que más me cambió la cabeza. Como decía, la idea fundamental del intercambio era generar liderazgo comunitario, y creo que así yo veo a cada uno de los compañeros con los que fui. Hoy en día son referentes en distintas organizaciones, en distintas instancias de militancia barrial. Algo para resaltar también puede ser fundamental, lo vivido en las tres comunidades, después cuando hacíamos los encuentros, principalmente contar las experiencias personales y grupales que teníamos, lo que fue la maduración que se tiene en esos intercambios, y bueno, y ahí salieron varios compañeros, principalmente dirigentes, y bueno, compañeros que en su diferente etapa de la vida han marcado un antes y un después en sus diferentes comunidades. Entonces fue un proceso de formación muy intenso durante 7 meses, no solamente en Canadá, sino que además en nuestro caso en San Gregorio Polanco, donde pudimos interactuar muchísimo con la comunidad, donde participaban también otras organizaciones como el CEDU, el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, participaban las cooperativas de la zona. Tuvimos la oportunidad de trabajar implementando en San Gregorio Polanco cooperativas de producción con mujeres, cooperativas de trabajo con jóvenes,
Desde instalar, por ejemplo, el Club Náutico, que ahora es un club grande, con personería jurídica, con un montón de recursos. Instalamos también los productos de LUM, que son productos de jabones, que bueno, todas esas microempresas fueron funcionando, y además trabajamos en radio, lo cual implicó tener un alcance muy profundo en la comunidad. Y trabajamos también en la primera etapa de lo que fueron los murales del Museo al Aire Libre en San Gregorio de Polanco. Perfecto. Yo, como dije anteriormente, era el único de FUCBAM y se notaba realmente mi formación. Claro, yo venía de una formación desde el 85, que nos mudamos a la cooperativa en COVID 9, hasta ese año que hice el intercambio, hasta el 99. Viví un avasallamiento de participación, de euforia. Justo nos tocó la postdictadura, por lo tanto había una efervescencia muy fuerte en COI 9, teníamos salón comunal, teníamos el campito y a su vez las instancias de formación en cooperativismo, en recreación, y teníamos nuestras instancias de militancia barrial también. Entonces cuando llegamos al foro juvenil, que hablaban del voluntariado y hablaban como algo raro, yo decía, esto es militancia, esto es lo mismo que vengo haciendo, pero no tenía con quién compartir eso. Está bueno esta instancia, estar con varios que vivimos, que la verdad que no me había pasado en todo este tiempo, de poder ver cómo lo vivieron otros que fueron de a 2, de a 3, y tal. Yo siempre era el insistente con FUCBAM, ahí viene el de FUCBAM, porque para todo teníamos escuela nosotros, y teníamos una trayectoria. Yo tenía 17 años, pero se notaba la diferencia de participación con respecto a los otros compañeros. Y cuando volvimos a COI 9, volví con un canadiense que se quedó en mi casa. Quizás ahí, en relación a los otros compañeros de otros años, yo siento que el intercambio para ellos seguía en la instancia uruguaya, porque conocieron otra escala de ciudad en Uruguay, fue otra experiencia ir al interior. A mí me tocó vivir en la cooperativa, lo cual, digamos que en cierta forma terminó el intercambio, si bien tenía al chef, al gordo chef, como le decíamos, en mi casa, que para mis compañeros de la Covina hasta el día de hoy, cada vez que vuelvo por el barrio, me hablan del chef. Marcó su impronta, su historia, jugaba en el equipo de básquetbol. Imagínense lo que era un canadiense de 2 metros. Nos lucíamos en los campeonatos barriales. Se trillaba todas esas zonas oscuras que a veces uno no se animaba con su corta edad a salir, como el 40 semanas, esos muros que separan muchas veces y que nos dividen con el barrio de al lado, y que el chef iba y se trillaba y era conocido en todo el barrio. Y yo creo que si hiciéramos hoy una entrevista por el barrio, todavía está en la memoria aquel personaje canadiense. Pero bueno, fueron 3 meses viviendo en mi casa, trabajé en esa instancia en un CAIF en Flor de Maroñas, y fue una linda experiencia. Ahí trabajé con niños preescolares, que me di cuenta que no eran los míos los preescolares. Me sirvió, elegí los adolescentes. Actualmente soy profesor de geografía, y bueno, y agradezco a FUCBAM por la oportunidad esta que me hizo vivir.